es una noción muy fuerte en los estudios culturales ingleses, ¿sí? Y ahí los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Entonces ahí serían los estudios culturales ingleses. Un receptor activo que interpreta y negocia sentidos, ¿sí? Ahí también los estudios culturales, y más que nada, el último representante, que es Edward Hall, ¿sí? Perdón, Stuart Hall, que es el que trabaja esta cuestión de la decodificación, ¿sí? Negocia sentidos. Y los medios de comunicación como instrumento del sistema capitalista en manos de la clase dominante, la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Ahí es siempre como relativo también. La Escuela de Frankfurt sería la opción correcta, ¿sí? Pero también los estudios culturales hablan del sistema capitalista, de la clase dominante, pero el más crítico, ¿sí? El más representativo de esa crítica al capitalismo como sistema y de los medios masivos en función de esos sistemas, de ese sistema capitalista, es la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Señale verdadero o falso los puntos en los que coinciden la Escuela de Frankfurt y los más communication, las investigaciones en medios de comunicación. Ambas estudian la cultura de masas. Eso es verdadero, ¿no es cierto? Estudian los medios de comunicación. Sí. Ambas tienen en cuenta las particularidades del contexto en el cual se efectúa la recepción. Y no, ¿sí? Ese sería falso. La escuela que va a trabajar la importancia del contexto de recepción son los estudios culturales ingleses, ¿sí? Estas dos escuelas tienen en cuenta más los efectos de los medios en abstracto, ¿sí? Por eso se les critica que esencializan la función de los medios sin contemplar que los medios cumplen distintas funciones en distintos contextos. Ambas tienen una concepción acerca del receptor como manipulable. Sí, verdadero. La comunicación tiene un poder muy grande para ambas escuelas. Ambas consideran que el acceso de las personas a los productos de la industria cultural implican mayor acceso de cultura. No, ¿no es cierto? Porque por un lado el funcionalismo tiene una visión administrativa de la gestión de las opiniones, ¿sí? No le importa lo cultural, no le importa la cultura. Y la Escuela de Frankfurt, al contrario, dice que la industria cultural no tiene nada que ver con la cultura alta, elevada, humanista, ¿sí? Entonces ese es falso, por supuesto. Señale verdadero o falso qué nuevas perspectivas introdujeron la corriente de los usos y gratificaciones y los estudios culturales ingleses. La comunicación se realiza de manera lineal. Falso, ¿no es cierto? Porque justamente los usos y gratificaciones y los estudios culturales ingleses dicen no, depende del contexto de recepción, ¿sí? Depende del grupo de pertenencia, depende de la clase social, ¿sí? Entonces, falso. Los mensajes pueden ser interpretados de diferentes maneras según los grupos culturales y clases sociales a los que se pertenezca. Ese sí es verdadero, ¿sí? Se contempla el contexto de recepción. Equiparan el poder de los medios con el de la audiencia. No,
porque los medios, aun cuando los receptores tienen, digamos, un poder de resignificar, no es equiparable al poder de los medios. ¿Sí? Tienen en cuenta el contexto y los sujetos en el cual se reciben los mensajes. Sí, ese es verdadero. Y después la otra ya es más personal, pero lo importante es que ustedes puedan demostrar cómo estas lecturas, estas teorías, de alguna manera han colaborado para que ustedes puedan fundamentar estas respuestas, ¿sí? Desarrolle un texto breve rememorando la televisación del último Mundial de Fútbol y responda. ¿Se configura una comunidad interpretativa a la hora de mirar por televisión el Mundial de Fútbol? Ahí ustedes pueden tener distintas posturas. Pueden decir, sí, la comunidad interpretativa era el pueblo argentino, ¿sí? La nación. Pero también pueden decir, no, hay distintas comunidades interpretativas, qué sé yo, una puede ser los fanáticos del fútbol, que no tienen nada que ver con el común de la gente, ¿sí? O sea, esa comunidad, ¿hay una sola comunidad o hay distintas comunidades? Eso habría que ver y eso es personal. ¿Qué factores, y aparte depende del texto también, qué les está diciendo? ¿Qué factores configuraron esa comunidad interpretativa y qué relaciones de poder se pusieron en tensión? Bueno, los factores que intervienen, yo les decía recién la importancia de los medios, ¿no? Para irradiar ese sentimiento identitario, de nacionalidad. Y las relaciones de poder que se pusieron en tensión, el poder económico, la AFA, el poder político. Más allá del texto, ustedes también tienen conocimiento, ¿sí? Interpretaciones personales y experiencias personales para fundamentar esas respuestas, ¿sí? Lo importante es que estén bien fundamentadas, que no digan así dos renglones, sino que desarrollen por qué ustedes afirman eso que afirman. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces no han subido el trabajo práctico pero, del 4, pero quieren que yo más o menos les lea Bueno, por dónde va el tema. Gracias, Porque, profe, bueno, sí, sí. también es tan reciente la clase teórica que... Pero bueno, nos va a servir para repasar también. Ya lo estoy buscando acá. Bien. ¿Qué caracteriza a la sociedad de la información en la era digital? Con la aparición de Internet. Una de las opciones es, la información está centralizada y se produce lo mismo para todos. No, ¿no es cierto? Que hemos dicho ayer que la irrupción de Internet lo que produce es la disolución de lo masivo, descentraliza esa emisión que en la cultura masiva estaba concentrada, ¿no es cierto?, en una misma institución. ¿Sí? Entonces es falso. Hay convergencia. El consumidor de información, hay convergencia. Sí, hemos dicho que lo que caracteriza a Internet es que convergen todos los medios anteriores en un solo medio. Porque por Internet nosotros podemos acceder a la televisión,
a la radio, al correo, ¿sí? Podemos realizar todas las tareas que realizábamos a través de otros soportes y otras tecnologías. Sí hay convergencia. Esa sería verdadera. El consumidor de información también puede producir. Por eso se llama prosumidor, ¿sí? Es verdadero, porque uno de los cambios es que el receptor, ¿no es cierto? Ayer hemos desarrollado muy bien cómo el lector tiene esta posibilidad de intervenir también y de decidir qué es lo que quiere de una forma mucho más activa en ese recorrido que hace por la red, en su propia búsqueda, donde va definiendo cuál es el camino, ¿sí? Para encontrar un sentido. Ya no es el poder absoluto de esa emisión centralizada. ¿Sí? Entonces también esa es verdadera. El consumidor elige un medio y permanece allí. No busca información en otros medios o en otras redes. Falso, ¿no es cierto? Porque justamente lo que caracteriza a Internet es que el receptor tiene una opción infinita, nunca termina. Siempre puede buscar otros caminos, ¿sí? Entonces, falso. Profe, también Sí, como decía ahí justamente en el teórico, que ellos no permanecen en un solo canal, sino que están haciendo como, hay como sería la palabra, como shopping, que empiezan a cambiar de uno en uno en uno, claro, porque no sí, es que van llegan a recorriendo, terminar ¿sí? Caminos necesariamente de un solo canal. alternativos, que tiene que ver Exacto. con ese mapa, digamos, del hipertexto, ¿sí? Características del hipertexto, ¿sí? ¿Tiene enlaces internos o externos? Sí. Sí tiene enlaces. Justamente lo que caracteriza el hipertexto son estas posibilidades de enlace que nos llevan a distintos links, ¿no es cierto? Toda la información está enlazada. No es una información secuencial, o sea, los textos no tienen un principio ni un fin, sino que Internet abre la posibilidad de enlace con otros textos en esa búsqueda de la que hablábamos recién. Entonces sí, eso es verdadero. Tiene enlaces internos y tiene enlaces externos. Enlaces que remiten al mismo texto, ¿sí? O enlaces que remiten externamente a otras textualidades. No tiene final. ¿Cuándo se termina de leer un hipertexto? También verdadero, ¿no es cierto? No tiene final. Está abierto. Es infinito el espacio, ¿sí? Y no se termina nunca. A diferencia de un libro, que nosotros decíamos ayer, uno empieza a leerlo y termina la lectura. Cierra. En Internet siempre queda abierta la posibilidad de seguir linkeando, ¿sí? De ir a otros enlaces. Verdadero. Es un texto que puede ser modificado, el hipertexto, transportado y enviado. Cambian las relaciones espaciotemporales y los modos de producción. Sí, ¿sí? Un texto de Internet puede ser modificado, transportado, enviado. Cambian las relaciones espacios-temporales, se superan mucho más ampliamente que en los medios anteriores. ¿Sí? Nosotros podemos ver una serie que ya ha sido, que ya se ha dado por la televisión, la podemos elegir en Internet y ahí estamos superando una barrera temporal, por ejemplo. ¿Sí? Y los modos de producción también han cambiado porque existe esa posibilidad de una producción colectiva. Ejemplificábamos ayer con Wikipedia, ¿no es cierto? Donde intervienen los usuarios también en la confección del mensaje. Entonces también verdadero. Por el modo en que es producido se asegura que es verdadero. No, justamente ayer hemos hablado, cómo todo
lo que son las plataformas, las redes sociales, las discusiones y la información. Hemos hablado de este nuevo concepto, ¿sí?, que atenta contra la construcción de veracidad, contra la lógica democrática, que es esta noción de la posverdad, de las fake news, de las noticias falsas, de cómo se distorsionan las noticias, y hemos caracterizado cómo las redes, ¿sí?, se alejan de esta exigencia de veracidad, justamente porque hay mucho anonimato, ¿sí? Hemos desarrollado también las características de las figuras del trolls, ¿sí?, que son estos personajes que irradian estas noticias falsas, siempre con una intencionalidad y siempre trabajando para determinados poderes políticos, ¿sí?, o ideológicos. Entonces no se asegura que es verdadero, para nada. Eso es falso. Las fake news o noticias falsas y su circulación en este tiempo se caracterizan por estar exentas de controles de veracidad, con lo cual desaparece el rigor informativo y la verificación de datos. Sí, eso es real, ¿no es cierto? No están controladas, o sea, puede circular cualquier información, cualquier rumor, cualquier difamación, noticia falsa que no tienen un fundamento y donde no está en la fuente, y eso también está potenciado por esto que marcábamos recién, que es el anonimato. No hay control. Hay algunos intentos, sobre todo por parte de las mismas plataformas, como Facebook, como Google, que están tratando de regular con distintos algoritmos y de chequear la falsedad, pero no hay un control, no hay una regulación estatal, gubernamental. Entonces un poco como que todo vale. Por eso esta parte negativa, ¿no es cierto? Ayer hablábamos de lo negativo y de lo positivo que puede suministrar este nuevo medio, y esto sería un aspecto negativo, porque están exentas de controles de veracidad. Entonces eso es verdadero. Antes de difundir una noticia, el usuario lee toda la noticia y comprueba las fuentes. Bueno, uno puede hacer eso, pero es lo menos frecuente, ¿sí? Entonces pondríamos falso, porque lo más corriente es que el usuario, por las características de Internet, va como paseando, ¿sí?, en la misma pantalla por distintas, qué sé yo, por fotos, por estados de los amigos, y ahí aparece un titular y a veces lo comparte sin leerlo, ¿sí? Entonces no hay una actitud tampoco muy responsable por parte del usuario, que decíamos ayer es el único que puede regular esa exasperación de la circulación del rumor y las noticias falsas. Pueden ser producidas por cualquier usuario de las tecnologías de la comunicación. Sí, las noticias falsas pueden ser los trolls, pero también cualquier usuario puede en su Facebook inventar alguna historia y alguna noticia falsa, ¿sí? Eso se ha potenciado en la pandemia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo lo que eran las cuestiones de las curas, de los antivacunas, o sea, circulaba una suerte irresponsable de información falsa. Son efectivas debido a la velocidad con que se hacen virales y porque responden a patrones cognitivos consolidados en la sociedad. Sí, tiene que ver mucho eso con la característica de Internet, ¿no? Por eso son tan efectivas, porque circulan con gran velocidad, se viralizan rápidamente y tienen que ver esto de los patrones cognitivos, es muy importante, ¿sí? Nosotros asumimos como verídicas, como veraces, aquellas noticias que coinciden con nuestra
lo que se llama el sesgo cognitivo, ¿sí? Con nuestra ideología, con nuestra pertenencia a distintos grupos ideológicos o políticos, porque lo que buscamos es afianzar eso, ¿sí? Entonces es verdadero. Son efectivas debido a la velocidad con que se hacen virales. ¿Fortalecen la libertad de expresión y la democracia? No, para nada. Atentan, ¿sí? Porque una cosa es la libertad de expresión como derecho y otra cosa es decir cualquier barbaridad y mentir. Y mucho menos el juego democrático, que tiene que ser responsable, ¿sí? Se deben discutir las opiniones y demás. Entonces, al contrario, atentan. Ahora pasamos a la institución. ¿Qué es una institución? Es un sistema de índole social y cooperativa que ordena y normaliza el comportamiento de los individuos, ¿sí? Así lo hemos descrito ayer. Y hemos establecido las diferencias entre instituciones y organizaciones, ¿sí? La institución tiene más que ver con una cuestión normativa para el ordenamiento, ¿sí?, de la sociedad. La organización tiene que ver más con una estructura administrativa, cómo se planifica esa organización, ¿sí? Entonces, verdadero. ¿Sí? La institución es un sistema de índole social y cooperativa que ordena y normaliza el comportamiento de los individuos. Todas las reglas de su funcionamiento son explícitas y están escritas. No, porque hemos dicho, por ejemplo, la familia es una institución, ¿sí?, de nuestra cultura, muy fuerte, muy arraigada, que según Williams tiene que ver con lo que él llama la tradición, lo sedimentado, y más allá, decíamos ayer, que esas familias pueden cambiar su forma, nosotros lo vemos en la actualidad, ¿no es cierto?, cómo la familia ha cambiado su estructura clásica o tradicional, pero es una institución muy fuerte en la sociedad, pero no hay leyes escritas que nosotros tengamos que respetar, ¿sí? Forma parte de una convención cultural que no está escrita. Evolucionaron a lo largo del tiempo manteniendo el orden social. Ahí está, sí, han evolucionado. Ahí está el ejemplo de la familia como institución. Sí, cambian en el transcurso del tiempo. Verdadero. Es una estructura sedimentada e identificable en la sociedad. Claro, está arraigada, por eso es una institución, ¿sí? Ahí, Claudia Contreras, te veo que estás cocinando. ¿O estás lavando la cocina? Hola, profe, ¿cómo le va? Tengo visita. No puedo dejar de mirarte. Estoy escuchando, cocinando y anotando lo que usted va diciendo, lo que van preguntando los compañeros. Multiacción, no sé cómo hacer. Estoy mareada de verte. Aquí estoy con el anotador y estoy, mientras estoy cocinando porque vienen visitas a casa hoy, así que, bueno, me marea, digo, ay, ¿qué estará cocinando? Bueno. Estoy preparado todo para hacer tacos. Ay, qué rico. Sí, especial el día. Bueno. Sí. Ahora pasamos a una organización. Ahí es clave que ustedes tengan claras las diferencias entre lo que es una institución como sistema de ordenamiento, como normativa, ¿sí? Y hemos dicho ayer, para pensar la universidad, que es lo que a ustedes les interesa, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos interesa en esta carrera y en esta materia, que es la universidad. La universidad es una institución, ¿sí?, sin lugar a duda, muy arraigada. Ustedes, bueno, en legislación entiendo que están viendo toda la historia de la universidad desde la Edad Media, ¿sí? O sea, es una institución social muy importante, que tiene una memoria, que tiene una tradición, que está sedimentada.
Pero cómo se organiza esa institución en distintas épocas, en distintos espacios, es diferente, ¿sí? Porque la organización tiene que ver ya con la administración, con la gestión, ¿sí? Con una estructura donde están definidas las distintas funciones para lograr ciertos fines o ciertas metas. ¿Les queda clara ahí la diferencia, no es cierto? Entonces dice, una organización es una estructura organizada cuya finalidad es cumplir una o varias metas. Verdadero, ¿sí? Eso es una organización. Para su existencia es necesaria la coordinación entre sus partes. Claro, ¿sí? Los distintos agentes sociales, va a decir Uranga, cumplen una función específica, ¿sí? Donde hay una jerarquía, hay un jefe, hay distintas responsabilidades. ¿Mm? Sí, tienen que coordinarse. Entonces eso es verdadero. ¿Cuentan con una larga tradición? No, no necesariamente. ¿Sí? De hecho, ahí yo les adjunté un articulito que trabaja los bomberos voluntarios. Bueno, es una institución que sí, tiene una larga tradición, pero no es como la universidad. Y hay organizaciones que tienen un periodo, son temporales, o sea, empiezan y terminan en un periodo, no tienen una larga tradición en la cultura. ¿Sí? Entonces, no necesariamente las organizaciones tienen una larga tradición. ¿Sí? Puede ser una organización que surja para un determinado fin y tenga un tiempo determinado. Son de estructura flexible con relaciones personales más directas. Sí, de estructura puede cambiar, puede modificarse. Y con relaciones mucho más directas que las desde la de la institución, ¿sí? Como idea abstracta. Entonces eso es verdadero también. Bueno, esas son las preguntas del práctico, ¿sí? Una que tiene que ver una primera parte con todo lo que hemos visto de Internet y con las características de Internet y esto de las noticias falsas, ¿sí? Y otra que te apunta mucho más a las diferencias entre institución y organización. Todas estas respuestas están en el material subido, que bueno, no, perdón, van a subir hoy con el práctico, que están así, literalmente, como están acá, ¿sí? Las respuestas ustedes se fijan y define organización, define institución, ¿sí? Así que leyendo atentamente lo responden tranquilamente, ¿sí? Tranquilícense, porque esto nosotros recién lo subimos hoy, así que le vamos a dar más tiempo para, para pedirles, y más teniendo en cuenta si tienen otro parcial, o sea, le vamos a prorrogar un poquito la exigencia de entrega, ¿sí? Lo mismo son bastante sencillos. Gracias, profesora. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Algo que les haya resultado conflictivo en la clase anterior, en la de ayer, que necesiten que volvamos. Les decía ayer yo, y les repito, las preguntas del parcial van a ser así, ¿no? Muy sencillas. Profe, una consulta. En el Lucía, parcial, sí. ¿van a tener en cuenta o van a pedir que pongamos año, fecha, siglo o no? No, ¿qué decís de las bien. teorías, por ejemplo? Sí, No, sí. más o Perfecto. menos. Qué sé yo, si ustedes me dicen que la teoría funcionalista se Como en el desarrolla en la práctico. Edad Media, por supuesto que lo vamos a desaprobar, pero Claro. fecha y nombres específicos, Perfecto. no, de ninguna manera. Perfecto. Gracias. No, de nada.
Profesora, perdón, pero Sí. aprendernos los nombres de los autores, eso sí, ¿verdad? Sí, sí, los más representativos, pero bueno, no es tampoco. Lo más importante en las teorías es que ustedes tengan en cuenta qué visión tienen de la comunicación de masa, ¿sí? Pero si ustedes me dicen la escuela de Frankfurt y queda claro que ustedes entienden cuál es la interpretación que esa teoría tiene de la cultura masiva, está bien. No hace falta que me digan Adorno, Horkheimer, Benjamin. Si se acuerdan, todo bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes tengan claro cómo leen, cómo interpretan la cultura de masa esas distintas teorías. ¿Sí? Profesora, buen día. Sí. A mí me ha pasado personalmente, digamos que me ha costado mucho cuando teníamos que señalar las características. Yo el trabajo 3 ya lo había enviado. Las características de las teorías, Sí. en dilucidar cuál pertenecía, cuál era verdadero uno de otro en determinados puntos. En algunos sabemos que hay una, digamos, gran diferencia, y en Y las en en otras es más común. sutil. Sí. Y claro, y en esas sutiles me ha costado marcar las diferencias, digamos, cuál era la verdadera. Ejemplo concreto, un receptor alienado sin capacidad crítica y un receptor manipulado, persuadido y influenciado, digamos, me sonaba a ambas, a la funcionalista y a la crítica, Claro. porque es como Pero que uno porque fuera la eso, consecuencia de otro, entonces ahí, digamos, sí, puntualmente sí. no. Recién hablábamos, no sé si estaba, Sí, porque hemos sí, sí, justo, desarrollado eso. sí. Fíjense en la palabra que usan. La palabra de manipulación es una palabra de la escuela de Frankfurt. Pero también, como vos decís, es como sutil ahí, porque el funcionalismo también entiende que el receptor está manipulado. Pero utilizar la palabra manipulado, ¿sí? Es Y puro tiene y que ser con la exclusivamente escuela sí. crítica porque es una noción de la escuela de Frankfurt. En cambio, el funcionalismo habla más de influir, ¿sí? Que Sí. sería la tercera opción. No, claro, entonces ahora la diferencia la veo gracias a su aporte de hoy, pero es como que así hay términos que son los que a mí me asustan, por así decirlo, No, no, en no. que si a mí me pedís caracterizar a las teorías, yo te las puedo llegar con mis palabras a caracterizártelas hoy, digamos, todavía me falta el estudio, afianzar lo que ya fui comprendiendo, pero hay así expresiones que me parecen tan ambiguas, muy poco concretas, que esa parte me asusta, digamos. Por eso No, digo, no. en un parcial sería más de que nosotros describamos una teoría o de que Puede ustedes nos haber pongan. combinaciones entre verdadero o falso, ¿sí? Pero también puede haber, como en el práctico, alguna opción donde ustedes desarrollen. Vamos a Bien, tratar de bien, bien. combinarla. Pero no se angustien para nada porque no va a ser totalmente sencillo. Cuento con su palabra. Sí, sí. Y no pretendemos de ninguna manera que sean especialistas en las teorías y en todo el vocabulario de cada teoría. No, fundamentalmente porque no es lo específico de ustedes para la carrera. La idea era que ustedes tengan distintas miradas de las funciones o de la participación de los receptores, de las emisiones, de la cultura de masa, a grandes rasgos, ¿sí? No Claro. es que yo le voy a decir, bueno, usted defina la palabra reificación, fetichización de la cultura. No, no, Bien. Gracias, profe. no de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, bastante clara, realmente hoy logré sacar varias dudas y logré distinguir realmente qué correspondía a cada cosa, porque también me sucedió lo mismo. Es tan pequeño el hilo que hay que te confunde saber cuál seleccionar. Claro. Ahí hay una pregunta en el chat que me dice cómo era la pregunta del mundial, ¿sí? Ahí es importante, bueno, que ustedes lean el texto bien, claramente, pero como yo les decía, tienen que
ustedes tienen distintas experiencias de recepción y distintas ideas de lo que ha sido el Mundial. Entonces la pregunta tienen que estar no solamente respondidas, sino fundamentadas. ¿Se ha creado una comunidad interpretativa en el Mundial? Si ustedes dicen sí, ¿por qué? ¿Qué factores han intervenido en esa construcción identitaria? Yo les decía, bueno, los medios masivos de comunicación han sido clave, no solamente para la difusión del evento, sino también para esa construcción identitaria, de pertenencia, y los poderes en juego, ¿sí? ¿Qué poderes han entrado en juego? También el mediático, el económico, el político. Ustedes han visto todo lo que ha pasado con la política, ¿sí? Que hasta qué punto no se puede involucrar en un evento deportivo. Entonces eso, ustedes tienen que fundamentar por qué responden lo que responden. Pueden ser diferentes opiniones. Claro, si vos entendés que hay muchas comunidades porque hay diferentes agrupaciones de receptores, grupos de pertenencias diferentes. Sí, puede ser una respuesta, pero fundamentala bien, y ejemplificala fundamentalmente. Profe, en mi caso yo considero como que se crea una sola identidad, el hecho de el lenguaje en común que era el fútbol, al crearse lo que vendría a ser esta comunidad mundial. Entonces, más allá de la cultura, religión o idioma, del que sea, digamos, ya sea el emisor o el receptor, lo que era en común era el tema del fanatismo, del mundial. Claro, pero también ahí, sí, esa puede ser una respuesta, ¿no? Hay unos receptores que son todos, pero bueno, es igual la comunidad identitaria argentina que la francesa, o sea, son comunidades diferentes también, ¿no? Con características diferentes. Pero si vos podés optar por decir sí, hay una comunidad que tiene que ver con el fanatismo y por la adhesión o la espectacularidad del evento, que es global. Sí, eso también es correcto. El tema es que lo fundamentes bien. Ah, perfecto, bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda, chiques? En ese caso creo que yo sería todo para mí y no tengo ninguna duda más, gracias. Bueno, ¿alguien más? No, profe, está muy claro. Gracias. Bueno. Profe, buen día. Una ¿Qué tal? consulta. Sí, sí. Habla Luciana. Sí, Luciana. El trabajo práctico número 3 lo tenemos que entregar hasta el próximo viernes y el Sí, 4, el 3 sí, y más y teniendo el en cuenta que lo 4, hemos desarrollado acá. El otro sí 10. le vamos a dar un poquito más de tiempo. Ah, bien, perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Ah, profesora, quería hacer una consulta, Sí, personal esto ya. Si hay algún mail donde le pueda enviar a usted algún resumen o un mapa conceptual para que me lo chequee para ver si está todo bien. al subirlo al aula, en todo caso. ¿Sí? Bueno, Ujú. ok, gracias. No, de nada. Profe, Sí, acá. Profe, escuchando toda la clase que me quedó todo clarísimo, lo que sí no está argumentado, según lo que yo estoy escuchando, mi último punto del práctico 3, ¿lo puedo poner en el foro, la argumentación, ahora que ya lo comprendí mejor al punto? sí, sí, sí. Para sumar, porque ya lo mandé, pero ese punto me doy cuenta que Es no que yo está no sé. argumentado. Sí,
No, pero ¿lo has respondido bien o vos te querés reformularlo? No, yo creo que está bien respondido, solo que le faltó bueno, no, entonces no. concentrar, digamos, la argumentación que sea mucho más contundente, según yo. No, si ya los mandados ya está, porque si no va a ser, si cada uno, fíjense, si cada uno de ustedes reformula la pregunta y la manda, va a ser infinito, ¿sí? Entonces, si Bien, ya bien, los bien. mandados ya está, después lo podemos Sí. revisar, y más si me decís que lo querés, que lo has respondido bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Sí, Muchas gracias. repito sobre el 3. El 3 está subido y tendrían más o menos hasta la semana que viene. El 4, hay una profesora que es la encargada del manejo del aula y demás. Ayer ha tenido problemas con internet. Iba a procurar anoche subirlo, pero en el transcurso del fin de semana va a subir el práctico 4 seguro. Pero tranquilos, porque vamos a extender los plazos, por supuesto. Profe, disculpe. Sí. Una consulta, ¿pudieron ver el tema de que nosotros podamos tener acceso a los prácticos, a las correcciones? Sí, Por ejemplo, el 2. Sí. Buenísimo. Vamos a volver a activar eso, ¿sí? Sí. Antes del parcial, para que revise. Sí. Perfecto. La Muchas profesora gracias. ayer, yo soy muy bestia para el tema del manejo del aula, y hay una de la profesora Hilde, que es la que le ha dado la primera consulta. Ella maneja todo. Entonces ella va a hacer un drive con todos los prácticos y las respuestas de ustedes, para que ustedes vuelvan a tener acceso y estudien para el parcial. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. Gracias, Tengo profesor. una consulta, profe. Sí. A la hora de responder las preguntas que nos hagan, ¿qué tenemos que responder lo que dice ahí o detallarla más? Por ejemplo, en el No, práctico y bueno, hay dos 1, opciones, ¿sí? es que en el No, práctico verdadero 1, o falso. Nada más en el 3 tenían una más de no, desarrollo. hablo de tema parcial o en general. En estos trabajos prácticos, nada más cuando les pide verdadero o falso, verdadero o falso. En el parcial seguramente, no hemos hablado todavía, pero lo más probable es que haya una combinación, o sea, algunas preguntas que sea así para poner verdadero o falso, y alguna opción que les dé a ustedes más la posibilidad de desarrollo. Claro, porque en el trabajo práctico número 1, cuando nos pidió definición de comunicación, se dio la definición, pero después en la clase de consulta nos pedían más detalle, como por ejemplo todos los participantes, qué rol cumplen. ¿Me entiende, digamos? Claro. Ustedes nada más responden lo que se les pregunta en el práctico o en el parcial, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, yo solo el comentario de que me anoticié de todo el comienzo de las clases después de Pascua, así que no tuve acceso al primer práctico, pero sí, bueno, a las clases grabadas, que eso ha sido buenísimo, la posibilidad de poder ver las clases, pero el práctico 1 no. Ya había cerrado cuando yo lo vi. Bueno, esmerate entonces en los otros para que así te computen. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta. En la pregunta 4 del trabajo práctico del 4, la pregunta 4 que habla de institución. No sé cuál es, decímela porque no sé de memoria. Era de qué es lo que era una institución. Ajá. Cuando habla de la estructura sedimentada, sí. Ahí justo esa parte no pude escuchar, es verdadero, ¿verdad? Claro, está sedimentada, es muy importante la memoria, o sea, la universidad, ¿sí? La Edad Media, la memoria es muy importante, Claro, lo sedimentado. Cuando hablamos de sedimentado tiene que ver con la tradición, ¿sí? Muy distinto a otras organizaciones que se crean en el momento y a veces tienen un tiempo limitado de funcionamiento. En cambio, las instituciones tienen una larga tradición, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Recién está entrando gente, ya me quiero ir yo. No, profe, por acá todo claro. No, profe. Sí, Lucía, todo ¿tenías claro. otra duda? No, yo, todo claro. Ah, bien. Gracias. No, Creo de que nada. está todo claro, profe. Bueno. Bueno. Sí, yo también apoyo la moción esa, de que Claudia nos invite a comer tacos. Pronto, pronto, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno. Estoy preparando de carne de vacuna, de pollo y de soja texturizada porque tengo una vegana en la mesa. Ay, bueno. Para todos los gustos. Para todos los gustos y para todos los comentarios, así que bueno. Y ahora ya terminé con todo eso y ahora me voy a preparar las masitas, pero de harina integral, para que así a todos les venga bien. Buenísimo. ¿Hay gente que recién se ha incorporado? ¿Tienen alguna duda? Profe, no Sí. pude estar en la consulta del trabajo práctico número 2. Sí. Eso, por lo que escuchaba recién, vamos a tener acceso nosotros a ver si es que están correctas Sí. las preguntas y lo que nosotros pudimos contestar. Sí. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos recién, no la semana que viene, sino la otra. Bueno, la semana que viene sí, otra consulta, ¿sí? Seguramente vamos a volver con estos conceptos. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Feliz Día del Trabajador para todos, ¿no? Igualmente, profe. Que pase una Muchas hermosa gracias, fin. profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente, y gracias por la consulta.